Buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos a la casa del Señor para escuchar su palabra y para adorarle. ¿Habéis oído alguna vez a alguien que ha hecho una oración inconsciente? O peor aún, ¿habéis sido testigos de un hermano en la iglesia que oró de una manera inconsciente? O peor todavía, ¿has orado tú alguna vez de manera inconsciente? Hoy veremos la historia de dos discípulos que oraron de forma inconsciente. Y ese es el título de mi mensaje. Una oración inconsciente. Con esto os invito a que busquéis en vuestras Biblias, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Marcos, el capítulo 10. Leeremos de los versículos 32 al 45, aunque mi mensaje lo enfocaré en los versículos del 35 al 40, perdón, del 35 al 40. Pero para estar en el contexto histórico inmediato, leeremos del 32 al 45. Por cierto, antes de leer el texto, ¿os acordáis que la semana pasada hemos jugado un juego santo, el juego ese del teléfono? Si alguien no ha jugado todavía el juego del teléfono, por favor que lo haga ahora. Es el juego ese santo. Cuando sacas el teléfono del bolsillo, le desbloqueas la pantalla, le das con el dedo para abajo, encuentras un dibujito con un avión que es en forma de cruz, por eso es casi en forma de cruz, por eso le decimos juego santo, y le pinchas ahí, en el avión. Así se va a santificar el teléfono hasta el final del culto. Bien, leeremos del 32 al 45. Es que si no, la hermana Rebeca, y no es broma, la hermana Rebeca ha amenazado que si a alguien le timbra el teléfono, va a venir con una cesta y se lo va a recoger. Y se lo va a dar después del culto. Eso lo prometió el sábado pasado. Tengo testigos a sus padres y a mi esposa. ¿Verdad? Eso. Bien. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba delante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo beba, o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: ¿podemos? Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Entonces, Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, se le acercaron. ¿Cuándo entonces? Entonces, ¿cuándo? ¿En qué momento? Bueno, la palabra entonces nos habla de los 3 versículos anteriores y nos ata a esos 3 versículos anteriores, los 32 al 35. En esos versículos Jesús anunció por tercera vez sus padecimientos, su muerte y resurrección que había de ocurrir en Jerusalén. Pero no entraré a explicar los versículos 32 al 34 porque esto ya lo hizo el pastor el domingo anterior. Solo me limitaré a afirmar una vez más que los discípulos no captaron, no entendieron, no percibieron la grandeza, la magnitud y la gloria del anuncio y profecía de Jesucristo. Lo que había de padecer Cristo en Jerusalén demostraría, por un lado, la maldad, la vileza, la bajeza y la crueldad de la raza humana. Y al mismo tiempo, por otro lado, había de mostrar la grandeza, la gloria, la bondad, la gracia y la justicia de Dios. Estos eventos que Jesús anunció a sus discípulos, al menos por tercera vez, porque tenemos 3 relatos en la Biblia, pero no sabemos si solamente en esas 3 ocasiones se los anunció personalmente, por lo menos la tercera vez personalmente a los discípulos. Aparte de todas las profecías del Antiguo Testamento que lo anunciaron con siglos y hasta incluso con milenios antes de que ocurriera, son los eventos más importantes y grandiosos en la historia de la creación. No hay otros eventos más importantes desde la creación del mundo y hasta su fin que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario en aquellos tiempos. Y cuando Cristo anunció a sus discípulos por tercera vez sus padecimientos, 2 de ellos, Juan y Jacobo, tuvieron la brillante idea, entre comillas brillante, de pedirle a Jesús que les conceda una petición. Por el texto paralelo del Evangelio según Mateo, sabemos que vinieron junto con su madre, Salomé. Salomé era hermana de María, la madre de Jesús, por lo cual Juan y Jacobo eran primos hermanos de Jesús. No sabemos con exactitud cómo ocurrieron los acontecimientos, si fue que Juan y Jacobo pidieron consejo y ayuda a su madre para que interceda por ellos en calidad de tía, o si fue Salomé, la madre de ellos, que vino con la brillante idea: muchachos, tenéis que pedir eso, vosotros sois sus primos. Pero sí sabemos que Juan, Jacobo y Salomé, la madre de ellos, se acercaron a Jesús y le pidieron literalmente un cheque en blanco, que les firme un cheque en blanco, espiritualmente hablando. Exactamente esto es lo que hacen. Piden un cheque en blanco. Lo que muchas veces, por ejemplo, hacen los niños. Mamá, papá, quiero que me digas que sí a lo que te pido. Bueno, pero ¿qué me vas a pedir? No, tú dime primero que sí, luego te digo qué te pediré. No, pero ¿qué me vas a pedir? No, mamá, por favor, papá, por favor. A ver, ¿dónde está el abuelo? Que se lo digo al abuelo. Dime que sí. Y luego ya te diré qué. Estos 2 discípulos piden un cheque en blanco. Anteriormente, en Mateo 19, 28, en Mateo 19, 28, Jesús les había dicho: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel.
Los discípulos, estos dos, probablemente tenían muy viva esta promesa de Cristo, porque tenían muy despierto el deseo de grandeza según el mundo, a pesar de que Jesús les había explicado cuál es la verdadera grandeza, la grandeza que Cristo empleaba, la grandeza según los estándares de Dios, la grandeza de servir a los demás. A pesar de que Cristo se los había enseñado, se las había ilustrado a través de un niño, y sobre todo se los había mostrado con el ejemplo de su vida, los discípulos no habían entendido todavía el mensaje de la grandeza de Dios y seguían deseando la grandeza al estilo del mundo. Aunque creyeron las promesas de Jesús, creyeron sus enseñanzas, eran discípulos auténticos, evidentemente menos Judas Iscariote, que era un hijo de perdición. Los demás creían que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo habían confesado juntamente con Pedro poco antes. Lo amaban, lo seguían. Aún así, seguían siendo mundanos en algunas áreas de su vida. Una de esas áreas era el deseo de ser grandes, de tener honra, tener gente a sus órdenes, ser alguien en Israel, no cualquiera. Y motivados por este deseo mundano y egoísta, le hicieron a Jesús esta petición infantil, pidiéndole un cheque en blanco. El comentarista William Hendrickson dice que por los tiempos de los verbos en griego que se emplean en el texto, la petición de Juan y Jacobo se podría traducir literalmente: queremos que cualquier cosa que te pidamos, tú nos la hagas. Pero Jesús, siendo Dios sabio y omnisciente, no cae en la trampa de sus discípulos, no cae en la intercesión de su tía y les pide que expongan primero de forma clara y definida cuál es la petición. Y lo hacen. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Típico de la naturaleza humana caída, Salomé, Juan y Jacobo se le acercan a Jesús y le dijeron prácticamente lo siguiente: Jesús, mira, no entendemos qué es lo que dices con respecto a lo que ocurrirá en Jerusalén. Que te harán de deshonrar, maltratar y matar y que luego resucitarás. No entendemos claramente qué quiere decir con eso. Pero mira, deja eso un momento a un lado. ¿Sabes qué? Nosotros somos tus primos. Aquí está tu tía, nuestra madre, junto con nosotros. Nosotros creemos que tú serás rey en Israel y te sentarás en tu trono. Y nosotros los 12, como tú nos has prometido, nos sentaremos en 12 tribus a tu lado. Jesús, tú lo has dicho, ¿te acuerdas, no? Pero Jesús, sabes, ¿no? Nosotros somos tus primos. Y aparte somos 2 de los 3 más íntimos discípulos tuyos. ¿Te acuerdas que nosotros hemos estado contigo en el monte de la transfiguración? Y en la casa de Jairo, cuando la resucitaste, y en otros momentos. Nosotros somos de los más cercanos a ti. Y somos tus primos. Jesús, no olvides, somos tus primos, somos familia, somos sangre, la misma sangre. Y si te olvides, aquí está tu tía para que te lo recuerde. ¿Le vas a decir que no a tu tía? Poco respeto, por favor. Prácticamente esto es lo que ocurre. Esta es la oración de Juan y Jacobo. Por eso la intitulé Inconsciente. Una oración poco ética, muy egoísta, mundana, sin tener en cuenta cuál es la voluntad de Dios, pero ¿qué le importaba a ellos la voluntad de Dios? ¿Qué le importaba a ellos la enseñanza de Cristo? Esa enseñanza que les había repetido, ilustrado y mostrado con su propio ejemplo. Ellos querían tener honra, ellos querían tener gente a sus órdenes, querían ser alguien en Israel. No se conformaban con ser
alguno de los 12, o uno de los 12 que se sentarían en los 12 tronos. Ellos querían ser el de la izquierda y el de la derecha, no cualquiera, sino los más autoritarios, los más poderosos. Juan y Jacobo querían ser algo como José en la casa de Faraón, o Daniel en la casa de Nabucodonosor, Darío y Ciro, o Mardoqueo en la casa de Asuero. Y repito lo que dije anteriormente en un momento, si no os suena esos nombres, arrepentíos y leed más la Biblia. No lo digo con prepotencia, lo digo con humildad y vergüenza, porque muchas cosas también a mí me suenan extrañas de la Biblia y tengo que decir eso está en la Biblia, ¿no? Bueno, pues tengo que leer más. Pero la respuesta de Jesús a esta oración es la siguiente. Marcos 10:38. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Es inconsciente vuestra oración. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesús les dice que no saben lo que piden. Y tampoco saben qué implica la petición de esta que están haciendo. Matthew Henry dice en su comentario que nuestra debilidad y miopía se manifiestan tanto en nuestras oraciones como en cualquier otra cosa, y que es locura prescribir a Dios y sabiduría suscribir a lo que Él diga. Hermanos, cuán verdadera es la respuesta de Jesús a los dos discípulos y cuán verdadera en nuestro caso también en muchos momentos. No sabemos qué pedimos en muchos momentos. También el apóstol Pablo confirma esta realidad en Romanos 8:26 cuando dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Un hermano que era bastante gracioso en su forma de exponer, le escuché hace años, que él se imaginaba los momentos de oración de esa forma. Él decía así, dice, cuando nosotros oramos le pedimos al Señor, Señor, por favor, concédeme esta petición y esta y esta y esta. Y el Espíritu Santo agarra esa oración y se va delante del Padre y dice, Padre, no le hagas caso a lo que te ha pedido, ni en la primera ni en la segunda. En la tercera sí, dale doble de lo que te ha pedido, pero que no sabe lo que piden. ¿Cuántas veces hemos pedido en oración cosas que no convienen, ni a nuestra santidad, ni a la gloria de Dios? Muchas veces pedimos para nuestro confort, bienestar y placer. Incluso, algunas veces pedimos mal para gastar en nuestros deleites, como dice Santiago en capítulo 4 del 3 al 5. Dice así Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Cuando leemos estos versículos al principio, parece que se refiere a personas que no son realmente convertidas, pero cuando leemos la última parte de que habla del Espíritu de Dios que mora en nosotros, nos damos cuenta que se refiere a creyentes, a cristianos. Entonces nosotros como cristianos podemos, tristemente, en algunos momentos, tener nuestras almas adúlteras. Es decir, estar en amistad con el mundo, que es adulterio espiritual contra Dios. Dice ahí, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pero el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente. Cristo dice, espérate, tú eres parte de mi esposa, de mi iglesia,
¿Cómo que tú deseas las cosas del mundo y no mis cosas? ¿Cómo que tú te deleitas en las cosas del mundo y no en mis cosas cuando tú eres parte de mi novia? Tú no puedes desear las cosas del mundo. Tú me perteneces, eres mío. Yo te he comprado con precio de sangre, no para ser amigo del mundo, sino para ser amigo de Dios. Dios nos ha rescatado de este mundo y nos ha hecho su pueblo, un pueblo de sacerdotes y reyes, para que deseemos y amemos su reino y su mundo, y no el sistema de este mundo caído en pecado. ¿Cómo es que deseemos los valores y el modelo de este mundo caído si Dios nos rescató de este mundo? ¿Cómo podemos desear las cosas de donde Dios nos rescató? Hermanos, esto no debe ser así. Nuestros deseos y nuestras oraciones deben ser sometidas a la voluntad de Dios y sus propósitos, porque su voluntad es santa, perfecta y agradable, y sus propósitos también. Sus propósitos son nuestro bien, aparte de eso, aparte de ser la gloria de Dios. Viene a ser lo mismo, nuestro bien y la gloria de Dios viene a ser lo mismo. La gloria de Dios es nuestro bien porque Dios es glorificado en nuestra transformación y santificación. Esto es lo que debemos buscar en nuestras oraciones. La gloria de Dios en nuestra santificación y nuestra transformación a la imagen de su Hijo amado. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Cuando leía estos versículos antes, yo pensaba que beber del vaso y ser bautizado con el bautismo de Jesús se refería a los sufrimientos de Cristo en general. Pero cuando leí en el comentario de Hendrickson, capté en qué sentido habla Jesús aquí de sus sufrimientos. Con el beber de la copa, Jesús se refiere a su obediencia activa, cuando él voluntariamente tomó la copa de sus sufrimientos físicos, pero sobre todo sufrimientos espirituales, la copa de la ira de Dios, y la bebió hasta la última gota. Pero con el ser bautizado, Jesús se refiere a su obediencia pasiva, cuando simbólicamente fue sepultado bajo las olas de la ira de su Padre, cuando Cristo se entregó y se abandonó a la voluntad de la santa ira y justicia de Dios. El Padre usó a los principales sacerdotes, a los escribas y a los gentiles, que por supuesto eran también responsables, pero el Padre usó a estos como instrumentos de su santa y perfecta ira y justicia. Mas Cristo no se resistió a estos instrumentos torcidos, altamente pecaminosos e infames. La obediencia de Cristo en sus padecimientos fue activa y también pasiva. Activa porque Él se entregó voluntariamente para cumplir lo que se había decretado en el consejo eterno de la Trinidad antes de la creación del mundo, y pasiva porque, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Alabado sea su nombre. ¿Podéis beber del vaso que yo beba y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad el vaso que yo beba beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Juan y Jacobo contestaron con una autoconfianza muy extraña, pero típica del ser humano que no conoce sus debilidades, sus flaquezas y su pecaminosidad. Una autoconfianza típica de un creyente inmaduro, como eran ellos en ese momento.
¿podéis beber del vaso que yo beba y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron enseguida, podemos, claro que sí. Jesús, tú no sabes lo que nosotros podemos hacer por ti. Tú todavía no nos conoces. Cuánto te amamos, cuánto somos nosotros capaces de renunciar y de hacer por ti. Apenas unos días más tarde, durante la última cena, con la misma autoconfianza necia y copiando el modelo de Pedro, aseguraron que irían a la muerte por él. Si tenemos que morir contigo, moriremos contigo, Cristo. ¿Pero qué pasó? La realidad fue que apenas pocas horas más tarde, en Getsemaní, lo abandonaron todos y huyeron cobardemente. Los discípulos eran muy seguros de sí mismos, pero ellos no se conocían cuán débiles eran. No que Cristo no los conocía, ellos no se conocían a sí mismos cuán débiles y pecaminosos eran. ¿Os suena familiar? Muchas veces creemos que podemos hacer cosas maravillosas y grandes y poderosas para nuestro Dios. Y viene una prueba pequeña. ¿Y qué ocurre? Jesús les dice, a la verdad el vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Quiero aclarar que con esto Jesús no les dice que ellos también padecerán los mismos sufrimientos que Él, porque ninguno de los dos fueron crucificados, ni Jacobo ni Juan, por lo que sabemos. Tampoco que habían de padecer con la misma intensidad y sobre todo con el mismo efecto. Juan y Jacobo no habrían de padecer por otros, sino por la causa de Cristo. Simplemente Jesús les anunciaba, les profetizaba que en verdad ellos padecerían por su causa, simplemente. Y concretamente, Jacobo fue el primer apóstol que murió martirizado a espada. Lo encontráis en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Juan parece que murió el último de los 12. Y aunque no se sabe con exactitud si Juan murió muerte de mártir, se sabe que fue perseguido por su fe gran parte de su vida. El mismo libro de Apocalipsis lo escribió estando en exilio en la isla de Patmos. Juan y Jacobo habrían de sufrir por la causa de Cristo, no un sufrimiento vicario, sustitutorio, por los pecadores, como el Maestro, pero sí un sufrimiento por la causa de Cristo, por serles fieles. Hermanos, el ser discípulo de Cristo conlleva consigo en el paquete la honra de sufrir por su nombre. Sí, la honra, lo he dicho bien. Puede ser persecución política, social o familiar, pero el discípulo será perseguido. Si es un discípulo auténtico, será perseguido. Puede ser una persecución agresiva, violenta y sangrienta o una persecución encubierta, porque las leyes no lo permiten. Pero el discípulo será perseguido. En nuestro contexto social político, la persecución es más bien en forma de aislamiento social y una presión constante a que nos amoldemos a la cosmovisión de la sociedad, con la amenaza de que si mantendremos nuestros valores y nuestro discurso, seremos acusados de intolerancia y delito de odio. Recordemos que el Señor Jesucristo anunció que sus seguidores padecerán persecución. Lo encontramos en Juan 15, 18 al 20. Os invito por favor que lo busquéis. Juan 15, 18 al 20. Juan 15, 18 al 20 dice así: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.
Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El apóstol Pablo confirma también en 2 de Timoteo 3:12, cuando dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, no hay glorificación sin cruz. Esto no quiere decir que nuestro sufrimiento imperfecto por causa de Cristo y del Evangelio nos hace merecedores de su gloria. No, no se refiere a esto. ¿A qué se refiere entonces? ¿Y para qué sirve entonces la persecución? La respuesta es que por medio de la persecución son confirmados los auténticos discípulos de Cristo y por medio de la persecución, en la forma que se dé, son purificados, son santificados los verdaderos creyentes. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Hasta aquí estamos bien. Pero Jesús sigue. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Y con esta afirmación Jesús la lía otra vez. ¿Y por qué digo esto? Porque esta afirmación de tipo calvinista no es del agrado de muchos hermanos nuestros. Gracias, hermano. Y estos hermanos dicen algo parecido a, ¿cómo que el sentarse a su derecha y su izquierda es para quienes está preparado? ¿No deberían ser las mayores recompensas en función del esfuerzo y la fidelidad del creyente? ¿Nos estáis bombardeando con el mensaje de los que se salvan porque Dios los escogió para salvación? Y si como no fuera suficiente, ahora nos vais a decir que no solamente la salvación ha sido predestinada, sino también las recompensas. Bueno, primero, a ese hermano que piensa así, le sugiero que se tranquilice. Yo también me voy a tranquilizar y que observemos el texto. A ver si dice lo que yo digo que dice o no. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Bien. ¿Quién hace esta afirmación? Jesús. La afirmación la hace Jesús, entonces no tenemos duda de que es una verdad absoluta, porque podría ser una afirmación hecha por otra persona que no sea Dios, y en este caso tendríamos que analizar si la afirmación hecha por fulano es verdadera o no, si habla inspirado por el Espíritu Santo o es la redacción inspirada por Dios de una afirmación hecha por un impío. Porque tenemos que discernir lo que leemos. Muchas veces dice, no, pero lo dice la Biblia, es palabra de Dios. Sí, lo dice la Biblia, es palabra de Dios. Pero vamos a interpretar quién dice, porque muchas veces la Biblia relata algo que un impío ha dicho, o incluso un creyente ha dicho una cosa que no necesariamente es verdad absoluta. Os voy a dar un ejemplo. Cuando los fariseos decían que Jesús tenía demonio, en nuestras Biblias tenemos la redacción inspirada por Dios, pero el contenido de la afirmación es falso, porque no es en acorde con el resto de la Escritura. Y porque sabemos que por envidia esos impíos hablaban semejantes cosas de nuestro Señor.
Así que volviendo a nuestro texto, sabemos que la afirmación es verídica porque la hace Jesús. Es una verdad absoluta, no hay discusión. Por el texto paralelo de Mateo tenemos un detalle que da aún más peso a nuestra interpretación, porque leemos en Mateo 20:23, os invito a que lo busquéis por favor, aunque lo pongo en pantalla, Mateo 20:23. Dice así, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Bien. He buscado en otras traducciones y he encontrado que en la nueva versión internacional lo traduce de esta forma. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya está decidido por mi Padre. Siguiendo la lógica del texto, Juan y Jacobo le piden a Jesús que haga uso de su autoridad de rey y que determine quién se sientan a su derecha e izquierda, es decir, ellos mismos. Pero Jesús les dice que no me corresponde concederlo, no me corresponde concederlo en la traducción de Nueva Versión Internacional, o no es mío darlo, según la versión que usamos habitualmente, Reina Valera revisada 1960. Pero ¿por qué no es suyo concederlo o darlo? Porque eso ya está decidido por mi Padre o está preparado por mi Padre. ¿Entendéis la idea? Ellos les dicen, Juan y Jacobo se acercan y le dicen, Jesús, queremos que nos des el lugar a tu izquierda y a tu derecha. Y Jesús les dice, no puedo, porque no es mi autoridad conceder eso, eso ya lo ha decidido mi Padre en la eternidad. La traducción de la Nueva Versión Internacional tiene incluso una nota en el subsuelo, por lo cual yo entiendo que, según lo dice ahí, en original se ha empleado la misma palabra para darlo y preparado, o para concederlo y decidirlo. En la Biblia que nosotros usamos, la Reina Valera 1960, tenemos las palabras darlo y preparado. No es mío darlo, sino lo ha preparado mi Padre. En la versión internacional no es mío concederlo, sino el Padre lo ha decidido. La nota del subsuelo de la Biblia Nueva Versión Internacional dice que en original, para las dos palabras, se ha utilizado la misma. Es decir, no es mío concederlo, ya está concedido por mi Padre. Bien, perdón, estaba en este lado. Vemos la interpretación de dos teólogos respetables, John MacArthur y William Hendrickson. John MacArthur dice lo siguiente con respecto a este versículo. Jesús afirmó que tal honor corresponde a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Tal distinción no se concedería en base a favoritismo o ambición, sino en base a la decisión soberana del Padre. Cita textual del comentario al Nuevo Testamento de Mateo, el Evangelio según Mateo, la página y el autor lo veis ahí. Hendrickson, por su parte, escribió, tocante a la petición misma, Jesús indica que los grados y posiciones de eminencia en su glorioso reino ya han sido determinados, es decir, fueron decretados en el consejo eterno de Dios, es decir, antes de la fundación del mundo. El mediador no los puede alterar. En el consejo de la Trinidad, según William Hendrickson y también según John MacArthur, ya se ha decidido esto.
Ya se ha decretado qué lugar tendrá cada uno. Y el Hijo de Dios no altera lo que ya se ha decidido en el seno de la Trinidad. Hasta aquí tenemos las traducciones de la Biblia que nos llevan a esta conclusión, la nota informativa de estos mismos, de la cual os hablé de la Nueva Versión Internacional, la lógica del texto bíblico y la interpretación de dos teólogos respetables. Veamos por último la coherencia de esta doctrina con la enseñanza general de la Escritura Sagrada y la lógica de pensamiento que deriva de ellos. Lo veremos en 6 encabezados cortos. Y tengo que ir un poco más rápido porque el tiempo me viene encima. El primero. Todos los seres humanos, desde la caída en pecado y hasta el fin del mundo, nacen bajo la culpa y condenación de nuestro padre Adán, con una naturaleza pecaminosa que significa esclavos del pecado y de Satanás, hijos de ira y de desobediencia, ciegos espiritualmente, con el entendimiento entenebrecido y estar muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Os suena, verdad? Bueno, no escucho ningún amén. Bien. ¿Os suena, no? Bien. Voy a leer unos cuantos versículos y fragmentos de versículos para apoyar esto. Os pongo en pantalla solamente las citas y luego, pues, quien quiere, os puedo compartir el texto del mensaje. Romanos 5:12 dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:15b: Por la transgresión de aquel uno, es decir, Adán, murieron los muchos. 5:17a: Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Romanos 5:18a: Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y Romanos 5:19a: Por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Perdón? Justos no, pecadores. Por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Y luego también por la obediencia de uno, Jesús, fueron constituidos justos. Pero ahora yo quiero enfatizar la naturaleza pecaminosa del hombre, la caída del hombre. El segundo punto: de entre todos los seres humanos en esta condición, Dios ha escogido en amor, por el puro afecto de su voluntad, un pueblo para Él, desde antes de la fundación del mundo. Estos son su santo pueblo, el verdadero Israel, sus ovejas, su iglesia, a quien Cristo redimió con su sangre en la cruz del Calvario. Espero que eso también os suene. La base para esta afirmación la tenemos en Efesios 1 del 3 al 5 y los siguientes versículos que pongo en pantalla. Efesios 1 de 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llama de las tinieblas a su luz admirable. Y Efesios 5:25b y 26. Dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Primero, el estado del hombre caído. Segundo, la elección incondicional de Dios. Tercero, dentro de este pueblo suyo, la iglesia, Cristo repartió dones espirituales y llamados a diversos ministerios según Él quiso. A estos, Cristo los formó y capacitó
para cumplir la obra que les había encomendado. Dios preparó de antemano todas las buenas obras en las cuales debíamos andar. ¿Eso suena? Amén. Bien. La base de esta afirmación la tenemos en Efesios 4, 7, 11 y 12 y Efesios 2, 10. Dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El cuarto punto. No solamente que Dios preparó de antemano las obras en cual debíamos de andar, no solamente que Dios repartió los dones según Él quiso en la iglesia, sino que también Dios les dio tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto lo tenemos en Filipenses 2, 12 y 13, no 23, es un error ahí. Filipenses 2, 12 y 13. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios nos da los dones, Dios prepara a sus enviados, Dios predestina las buenas obras en cual debemos andar y Él también produce en nosotros el deseo y la capacidad de hacerlo. El quinto argumento. En el día del juicio, Dios les dará una corona de recompensa según la obra y la fidelidad de cada uno. Amén. ¿Bien? La base para esta afirmación la tenemos en Mateo 25, 21, que dice: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8, cual Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, a uno que estaba muerto en sus delitos y pecados, Dios lo escoge, lo hace pueblo suyo, sacerdote y rey suyo, le da un ministerio, le llama a ese ministerio, lo capacita para ese ministerio, le da el deseo de hacerlo, de cumplirlo y los medios para cumplirlo, y luego le da una corona por hacerlo. Lo repito, que creo que no me habéis entendido. A uno que ha estado muerto en sus delitos y pecados, Dios lo escoge, lo resucita espiritualmente, lo hace hijo suyo, sacerdote suyo, lo envía para hacer una obra, le capacita para hacer esa obra, le da los medios para hacer esa obra, por el deseo en él para hacer esa obra, y ese hombre lo hace, con los medios de Dios, con la voluntad de Dios, con la capacidad de Dios, y en el día del juicio por eso recibe una corona, una recompensa. Pero todos y cada uno de los creyentes, este es el sexto punto y el último, simbolizados en los 24 ancianos en Apocalipsis 24, ¿por qué 24 ancianos? Bueno, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, que simbolizan la totalidad de los creyentes de todas las generaciones. Todos estos
se postrarán y adorarán, echando sus coronas ante el trono de Dios, según leemos en Apocalipsis 4, 9 al 11. Apocalipsis 4, 9 al 11 dice lo siguiente: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. En el capítulo siguiente, en capítulo 5, de 8 al 14, tenemos otra escena maravillosa que nos relata esa situación en el cielo. Y dice así: y cuando hubo tomado el libro, cuando Cristo hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro y llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, esos 24 que simbolizan todos los creyentes. Y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Para eso son las coronas y las recompensas. Creo que he demostrado bíblicamente que también las recompensas o las coronas, como queréis nombrarlas, han sido determinadas, predestinadas, decretadas por el Padre Eterno en el Consejo Eterno. Dios ha hecho todo por nosotros. Él nos salvó. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos dio un llamamiento santo para servirlo. Él nos capacitó y preparó. Él nos preparó el camino y las obras que habíamos de hacer. Él puso en nosotros la voluntad para obedecerle. Él nos capacitó para servirle y también Él nos recompensará por hacerlo. ¿Qué mérito tenemos nosotros en todo esto? Ninguno. ¿Por qué deberíamos nosotros llevar coronas y sentarnos en tronos cuando estaremos en su gloria? Por ningún deber o derecho que hayamos conseguido con nuestros esfuerzos, porque todo vino de Él, por su gracia para con nosotros. También las recompensas y las coronas y los tronos y todo lo que contiene el reino de nuestro Dios nos ha sido dado por su gracia que derramó sobreabundantemente en nosotros. ¿Por qué entonces llevar coronas? Para arrojarlas a sus pies y reconocer delante del universo, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Para eso hemos de recibir esas coronas. Para esto las queremos. Para esto queremos las recompensas y las coronas, para ponerlas a sus pies junto con todo nuestro ser y adorarlo y entregárselo a Él. Para esto queremos incluso los tronos, para decirle: no, Señor,
tú mereces sentarte en ese trono. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo estaba perdido. Yo me deleitaba en mis pecados. Yo disfrutaba de la asquerosidad del pecado. Y tú hiciste todo esto en mí. Tú eres digno de sentarte en ese trono, no yo. Tú eres digno de llevar esa corona, no yo. Os lo mostraré con una ilustración más y con eso termino. Cuando Jonathan tenía unos, no sé concreto si 2 años y medio o año y medio, le hizo un regalo espectacular a su madre, del Día de la Madre. ¿Cómo fue eso? Yo compré el regalo, una carta de felicitación con un mensaje bonito, una pintura de esa para pintar con las manos, como pintan los niños pequeños. Le embadurné las manos con la pintura. Él puso sus manitas sobre la carta de felicitación y luego se le entregó a su madre. Y su madre se nos derritió de amor. Jonathan le entregó un regalo a su mamá. Sí, él se lo entregó. Pero detrás de todo esto fue su padre, que primeramente fue quien lo engendró. Y lo crió. Y lo informó de esa fecha, pero solo en el último momento, porque si se lo dice antes, se chiva. No sabe guardar un secreto a esa edad. Fue su padre quien compró los regalos y organizó todo. Jonathan solamente fue el canal, el instrumento, el medio por cual se pudo manifestar el amor de su padre hacia su madre. Y fruto de este amor, Jonathan existe y alegra la vida de sus padres. Y disfruta y recibe él también de este amor. Jonathan es el beneficiario del amor que sus padres tienen el uno para con el otro. Y por eso lo aman también a él. Así también nosotros somos el fruto del amor que existe en la Santísima Trinidad y asimismo somos beneficiarios del amor de la Trinidad. ¿Implica esto que si Dios ya lo ha hecho todo, podemos ser perezosos y olvidarnos de los dones y mandamientos de nuestro Dios porque ya Dios lo ha hecho todo? No, de ninguna manera. ¿Cómo no nos entregaremos por completo a aquel y por aquel y para aquel que lo ha hecho todo por nosotros? Que así nos ayude Dios. Nos expondremos a su palabra para que nos santifique y nos limpie de todo pecado y así poder llevar más fruto. Nos confesaremos ante Él para no olvidar de dónde nos redimió. Nos congregaremos con los hijos de Dios para glorificarlo juntamente en la comunión de los santos y para exhortarnos mutuamente a buenas obras. Nos someteremos a las autoridades de la Iglesia que Él ha puesto sobre nosotros para que nos guíen en los caminos de nuestro Señor. Nos acercaremos y con temor y temblor tomaremos de la cena del Señor para anunciar su muerte y su resurrección y para recordar que por el Cordero de Dios somos hoy y por los siglos de los siglos su Iglesia redimida por su sangre. Y esto no lo puede cambiar nadie. Al Cordero y a nuestro Dios sea la honra, la alabanza y la gloria y el dominio y el poder por los siglos de los siglos. Amén.